¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos aquí en Teleoro, su casa. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó el hallazgo en Puerto Rico de la variante del COVID-19 registrada en Sudáfrica. Catalogada como de preocupación de los 7 casos revelados tras el brote, 6 personas tienen la variante registrada en Reino Unido y una persona tiene la variante B1351. Las personas contagiadas con esa variante británica son personas con la secuencia de la vacuna completada. Estamos constantemente vigilantes a las mutaciones del virus del COVID-19. No obstante, debemos estar en alerta por el aumento de variantes identificadas en la isla. Es de mucha preocupación tener entre nosotros, hasta el momento, 126 casos. Sin embargo, el equipo de epidemiología del Departamento de Salud está alerta en el monitoreo de los casos para que sean tratados de forma efectiva, aseguró el secretario. Amigos, en una noticia que aún está en desarrollo, el gobernador Pedro Pierluisi anunció una enmienda con nuevos cambios a la orden ejecutiva actual para atender la pandemia del COVID-19 y acogió recomendaciones de la coalición científica. Los cambios a esta orden ejecutiva estarían en vigor entre el próximo sábado 17 de abril hasta el 9 de mayo de este año 2021. La orden ejecutiva mantiene el horario del toque de queda de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y el cierre de los establecimientos comerciales a partir de las 9 de la noche. Están excluidos del toque de queda las personas que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud, incluyendo las que administren vacunas, los que en cualquier momento ayudan a ser vacunados contra el COVID-19 y los que acompañen a una persona a ser vacunada. Se establece también una mayor restricción en cuanto a la ocupación en los comercios y restaurantes. Las operaciones privadas que atiendan público en establecimientos de modalidad cerrada solo podrán operar con una capacidad máxima de un 30%. Esto aplica a restaurantes, negocios de ventas, oficinas médicas, servicios funerarios, recreativos, deportivos, hípicos, cinematográficos, financieros, comunitarios, del servicio al consumidor, profesionales, no profesionales, universitarios y postsecundarios, centros de cuidado, religiosos, agencias de gobierno, entre otros. En el caso de restaurantes se tiene que garantizar el distanciamiento mínimo requerido a 6 pies entre mesas, mientras que los centros comerciales en formato cerrado limitarán su capacidad a razón de una persona por cada 75 pies cuadrados. Por otra parte, las agencias del gobierno continuarán con sus planes de trabajo de brindar servicios a la ciudadanía, observando medidas para prevenir el contagio de COVID-19 y garantizarán el distanciamiento entre empleados de un mínimo de 6 pies. Siguen terminantemente prohibidas las actividades multitudinarias en las que no medie una dispensa de la Secretaría de la Gobernación. De igual forma, no se permite aglomeración en playas, ríos, balnearios, marinas, piscinas y otros cuerpos de agua, la reapertura de coliseos, discotecas, centros de actividades o barras. En torno a las marinas se prohíbe pegar o amarrar varias embarcaciones entre sí, así como el anclaje en las playas, cayos e islotes a menos de 200 pies de la orilla. Recuerda que si usted quiere más información sobre esta orden ejecutiva, los cambios que se ha propuesto están en la página de La Fortaleza. Continuamos con más información de Noticias 13. Gobierno. Los procesos de subastas en la isla suelen ser complejos, por lo que la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, anunció la digitalización de esas evaluaciones. Al mismo tiempo habló sobre el COVID-19, mencionando que hay que ser más restrictivos antes de que se complique el escenario. El municipio de Loíza y la compañía Pacifico Group llevaron a cabo una conferencia de prensa en la Asociación de Alcaldes para anunciar la implementación de la plataforma llamada Procure, que unificará los procesos de subastas y compras del ayuntamiento en un solo lugar. Esto facilitará el intercambio de documentos para los contratistas y agilizará el tiempo para iniciar los proyectos, como lo comunicó la alcaldesa loiseña. Una de las cosas con las que nos encontramos
es toda la cantidad de señalamientos que por años ha venido realizando la Oficina del Contralor en sus auditorías, y la mayoría de ellas caen en el área de compra. Hemos hablado con otros alcaldes y pasa así en la mayoría, por procesos, ¿verdad?, que son bien burocráticos y que hay demasiados papeles en una oficina, en otra oficina. La alcaldesa expresó que Loíza será el primer municipio en digitalizar este proceso, por lo que invitó a otros alcaldes a unirse a la plataforma y que las subastas se conviertan en un proceso transparente. Pero cómo funciona la misma, el presidente de Pacifico Group, Brian Díaz, explicó a Noticias 13. Todo el proceso de lo que es la parte de compra, desde el inicio de la publicación hasta sometimiento de propuestas, hasta las evaluaciones, hasta las ubicaciones y todo el proceso adicional para tener todo listo ya en un solo lugar. Y también el sistema provee unos reportes de cumplimiento que asegura y certifica que todo lo que hace el municipio en términos generales a través de la plataforma está en cumplimiento con lo que exigen entonces las regulaciones a nivel estatal también. Y todos sabemos, y no es secreto, que después de María gran parte de los procedimientos que se han estado trabajando y la solicitud de los requerimientos de documentación y cumplimiento son más un poco más, ¿verdad?, restrictivos o más abarcadores. Así que va de la mano también con lo que tener todo en un solo lugar, unificado, que al alcance de un botón el municipio tenga la oportunidad de estar listos para los procedimientos de auditoría como para los procedimientos internos de las operaciones diarias. Al tener que manejar múltiples proyectos simultáneamente, el secretario municipal de Loíza, Virtuoso Díaz, se expresó satisfecho con este proyecto, del cual se esperan grandes resultados. Hoy por hoy ha sido siempre la preocupación, yo creo que de este municipio y de los demás, es ese cumplimiento con las auditorías a niveles, ¿verdad?, estatales y federales. Vimos la plataforma, estuve observando la plataforma, la alcaldesa me puso este proyecto en las manos y de verdad que es un proyecto extraordinario, es una aplicación extraordinaria para que los municipios, como bien dice Brian, se muevan hacia esa digitalización de esos documentos y que al momento de una auditoría con tan solo el toque de un botón podamos tener todos los documentos debidamente auditados y solicitados por la agencia pertinente. Otro de los temas que se tocó en la conferencia fue el COVID-19. En el caso de Loíza, que cuenta con una población de 24.500 personas, es uno de los municipios con más casos de contagios por % de habitantes. En el área de Piñones, yo he sido enfática que los comerciantes han sido muy responsables. Esto se nos fue de la mano no por lo que está haciendo el comercio, se nos fue de las manos por lo que está haciendo la gente. Tenemos que ser más restrictivos, pero si no cerramos unas áreas donde se fomenta que haya muchas personas, esto va a seguir creciendo, porque la gente no está siendo responsable. Y la policía no da abasto tampoco. Yo con 3 policías municipales por turno y 3 policías del estatal no puedo controlar la cantidad de gente que llega al área de Piñones, al área de Puente Herrera, en Loíza, porque hablamos de Piñones, pero yo tengo otras áreas, Parcela Suárez, Herrera, que son miles de personas que llegan. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13. Agenda. Para la Asociación de Maestros, el Departamento de Educación no debe reanudar las clases presenciales por lo menos hasta el próximo semestre académico. Ante el repunte de casos positivos de COVID-19 en los 78 municipios, está claro que el retorno a clases presenciales está aún más lejos de lo que se pensaba. La Asociación de Maestros, a través de su local sindical, ha expresado que la secretaria del Departamento de Educación no ha colaborado con el magisterio para tomar decisiones acertadas sobre ese particular. Ante el aumento en los casos positivos, la recomendación que hace la asociación es que el inicio de clases presenciales sea a partir del mes de agosto, siempre y cuando la curva de contagios disminuya, algo que no ha ocurrido en las pasadas semanas. La mayoría de nuestras reuniones han sido informativas. Nosotros hemos estado solicitando desde el primer día que sean unas reuniones de trabajo, que se compusieran unas mesas de trabajo para trabajar primero que nada con las posibles aperturas de las escuelas y cómo trabajar ese escenario. Antes, ¿verdad?, siempre manteniendo nuestra postura, pero siempre hemos reclamado que se nos diera ese espacio para ser parte de ese diálogo. Eso, pues, lamentablemente
no ha sucedido. Las expresiones de Grichel Toledo, de la local sindical de la Asociación de Maestros, se dieron en una conferencia de prensa en la que se anunció la donación y la entrega de más de 15,000 libros, especialmente en las áreas ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y otras materias vocacionales para la zona suroeste de Puerto Rico afectada por los terremotos y la pandemia del COVID-19. También habría especial atención para las islas municipio Vieques y Culebra. Ya hemos identificado algunos municipios como área sur. Es la prioridad, porque si no hay escuela, no se ha atendido esa área, por lo menos distribuirlo, aunque sea en la plaza pública, ir coordinando con los maestros, que sería Ponce, Lajas, Guánica, Guayanilla, Villalba y Yauco. Y tenemos que ir como ola, tenemos que cruzar e ir a Vieques a Culebra. Esta iniciativa, denominada Ola de Libros, es organizada por la Asociación de Maestros y otras organizaciones en busca de allegar recursos adicionales a los estudiantes para apoyar el proceso educativo que se ha visto lesionado durante el pasado año a raíz de la pandemia y otros factores que trascienden los terremotos, los huracanes y la falta de iniciativas que provengan del gobierno. Es alentador que en este momento crítico las necesidades de los niños de Puerto Rico estén en el centro de tantos grupos de personas del sector privado. La primera ola de libros llegó a Puerto Rico, 3,000 libros llegaron octubre del 2020 en San Juan. La segunda ola de libros está acá, que incluye más de 7,000 recursos para las escuelas de Puerto Rico. Iniciativas como esta requieren una inversión de todas las organizaciones y empresas para que funcione. Y aunque en algunos proyectos es necesario un proceso de revisión y evaluación, la ola de libros es de esos proyectos que simplemente con una revisión superficial, el visto bueno, es el resultado en beneficio de los estudiantes. Hay pedidos que llegan a nosotros y tienen que pasar por un proceso de evaluación para ver si podemos o no poder ayudar. Este es uno de esos que nunca ha tenido que pasar por ningún proceso de evaluación. Una vez que llega este tipo de pedido a alguno de nuestros ejecutivos, automáticamente se aprueba y automáticamente entramos en el proceso. Y la razón es una muy simple. Sabemos obviamente el factor mental que está detrás de la pandemia en todos los miembros de nuestra sociedad. Y muy en particular para los niños. El tener una alternativa adicional de poder distraerse en medio de esta pandemia y a la misma vez recibir o enriquecerse en su educación con estos materiales es algo que definitivamente tiene que tener un impacto muy positivo. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Salud. Amigos, de regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña como todas las semanas el doctor Ángel Ramírez Mercado, médico internista. Hoy vamos a hablar sobre un interesante tema que tiene que ver con la dependencia a drogas. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenas. Bueno, ¿qué es la drogodependencia? Pues fíjate, José, la drogodependencia, también conocida como drogadicción y farmacodependencia, hacen referencia a la adicción generada por la exposición repetida a una droga, ya sea un fármaco de los recetados por los médicos o una sustancia psicoactiva legal o ilegal. Sus características son un deseo invencible o una necesidad de consumir droga y de procurarla por todos los medios, una tendencia a aumentar la dosis y una dependencia de origen psíquico y a veces hasta físico a consecuencia de los efectos de dicha droga. Este término pues más o menos equivale a lo que se denomina como el síndrome de dependencia. El término se intercambia a menudo con el de adicción, aunque la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos de Norteamérica separa los trastornos inducidos por sustancias de los trastornos adictivos no relacionados con sustancias, por lo que la drogodependencia es solo uno de los dos tipos de adicciones que existen. Para efectos prácticos se pueden considerar los términos drogodependencia, adicción
y toxicomanía como sinónimos. Pues entonces vamos a tratar de definir qué es la toxicomanía. Originalmente, pues, la toxicomanía hacía referencia al estado de intoxicación periódica o crónica del consumidor de una sustancia. A pesar de que el producto consumido pues tenía uso médico, con este término se indicaba un consumo no terapéutico de este y se utilizaba el sufijo manía para resaltar la exaltación afectiva buscada por la autoadministración de dicha sustancia. Los vocablos de adicción y toxicomanía comenzaron a cargarse de connotaciones peyorativas, morales y legales, por lo que eventualmente se introdujo la palabra drogodependencia con el fin de uso científico más preciso. Entonces, ¿cómo se logra hacer un diagnóstico efectivo sobre la drogodependencia? Pues mira, la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales indica que para poder diagnosticar la drogodependencia de sustancias ha de conllevar un patrón desadaptativo de consumo que incluye malestar o deterioro, ya sea físico, psicológico o social, junto al que han de darse al menos 3 de los siguientes criterios en algún momento de un periodo continuo de unos 12 meses. Y estos criterios son que la persona tenga primero tolerancia, que sufra de un síndrome de abstinencia, que la sustancia se consume en cantidades mayores o durante más tiempo del que se pretendía en un principio, que existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de interrumpir el consumo o de controlarlo. También se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de dicha sustancia, consumo o recuperación de sus efectos. También se da una importante reducción de las actividades cotidianas del sujeto debido pues, a la ingesta de la sustancia y se continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener conciencia de sus potenciales riesgos. Al darse estos criterios, el diagnóstico de drogodependencia se valida en quien lo sufre. Entonces, ¿a qué se refiere el doctor cuando se habla sobre tolerancia y síndrome de abstinencia? Bueno, la tolerancia para estos efectos es la necesidad de aumentar la dosis de la sustancia a la cual se hace dependiente para poder conseguir los mismos efectos que antes se conseguían con dosis inferiores, o bien una disminución de los efectos producidos por la sustancia al utilizarla de forma frecuente. Esto no implica necesariamente dependencia. El síndrome de abstinencia es el conjunto de reacciones físicas o corporales que ocurren cuando una persona dependiente de una sustancia deja de consumirla o reduce su consumo. ¿Qué es lo que causa la adicción en la persona? Pues mira, la causa de adicción es el consumo facilitado por el uso de cualquier sustancia adictiva y en todos los casos el factor es la intoxicación que genera el ciclo autodestructivo de dependencia patológica. Los factores relacionados al uso y consumo varían según la persona, ¿verdad? La historia de vida y el contexto en el cual precisa proveerse de este tóxico. Las causas que inducen a una persona a la necesidad constante de consumo de una droga tienen raíces en diferentes aspectos de su vida, ya sean personales o familiares. ¿Cuáles son las consecuencias, si alguna, de la dependencia a drogas? Que me imagino que sí. Que un montón, de hecho son múltiples. Siempre pensamos, por ejemplo, en el deambulante, ¿verdad? Que se mueve en la calle sin rumbo o parado en una esquina en la calle, ¿verdad? En medio de su viaje alucinante, medio adormilado, ¿verdad? Pero cualquier drogodependiente puede tener trastornos fisiológicos como son convulsiones, alteraciones en el ritmo cardíaco, deterioro del sistema nervioso central y otros. También podemos encontrar trastornos psicológicos como son las alucinaciones, las tendencias paranoides, la depresión, neurosis y otros adicionales. Además, estos pacientes sufren de un deterioro y debilitamiento de la voluntad, por lo que hacen lo que sea para poder conseguir. Esto es bien peligroso. Sí. Sufren también de un deterioro de las relaciones personales, ya que su conducta con el propósito de conseguir la droga, pues pierden familiares y lazos familiares y amistades. También tienen un bajo rendimiento en el trabajo o en los estudios. Sufren de consecuencias sociales y hasta legales al verse involucrados en agresiones o actos violentos e inclusive actos delictivos al cometer crímenes
tales como robos o asesinatos bajo la influencia de la droga consumida. Y yo te voy a decir una cosa, yo no tengo la menor duda de que algunos de los actos que estamos viendo ahora en el área del condado, Isla Verde, de estos turistas pudieran estar mediados, asociada, claro, al consumo de algún tipo de cosas. Y pues, y no podemos olvidar las consecuencias económicas también que esto envuelve, ya que el uso de las drogas pues es costoso. Claro, y pueden arruinar los recursos y el patrimonio de la persona que las consume. Pero entonces, cuando hablamos de estas drogas, ¿cuáles son las más utilizadas? Porque me está hablando y me parece que no solo está mencionando, o por lo menos todo esto de dependencia de droga tiene que ver con drogas ilegales, también con drogas legales. Claro que sí. Pues fíjate, lo más triste de todo es que las drogas que más dependientes están utilizando no son sencillamente las drogas ilegales, como tú dices, sino las que están prescritas regularmente por los médicos a sus pacientes. De hecho, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, se dice que el 25% de jóvenes entre los 12 y los 17 años en la mayoría de los países desarrollados habían probado medicamentos formulados al menos una vez en su vida y no precisamente con propósitos terapéuticos. De hecho, lo que querían era divertirse. En el año 2005, en los Estados Unidos de Norteamérica, se registró alrededor de 22.400 muertes debido al consumo de drogas recetadas, de los cuales los opioides representan un 32% de esas muertes. Los depresivos, los opiáceos y antidepresivos son responsables de más muertes por sobredosis. Estamos hablando de un 45% de estas muertes que la cocaína, la metanfetamina y la anfetamina combinadas, que solamente mataron 39%. Estas cifras son sumamente alarmantes. En los Estados Unidos, el uso indebido de medicamentos de venta con receta es el problema más importante en relación a las drogas después del abuso del cannabis, ya que en el año 2008 hubo allí 6.2 millones de personas que abusaron de ello, más del número total de consumidores de cocaína, heroína, alucinógenos, éxtasis y productos inhalables juntos. Algunos de los medicamentos de abuso más comunes pues son los opioides, que ahora mismo hay una crisis en los Estados Unidos por el consumo de estos, los depresores del sistema nervioso central y los estimulantes. Pero lo más triste es saber que no tan solo los jóvenes están abusando de los medicamentos recetados, sino también nuestros adultos y viejos consumiendo altas dosis de analgésicos opiáceos como son el Percocet, la oxicodona, el tramadol, también de sedantes para dormir como el Xanax, el Ativan, el Transen, el Clonopin y otros. Sea cual sea la dependencia de un adicto, sea cual sea el tipo de sustancia que consume, existen terapias de desintoxicación efectivas y eficaces. Estas deben ser acompañadas por supervisión médica y tratamiento profesional efectivo, buscando resolver además los mencionados puntos profundos, ¿verdad?, que son aquellos factores críticos que motivarán el consumo o su dependencia. Por eso es que vamos a hacer un llamado a crear conciencia y a buscar otras alternativas que puedan pues remediar nuestros problemas de salud sin causarnos otros problemas más serios. Pues quedé alarmado con el tema porque uno piensa que las drogas ilegales son las más que se consumen y más que las personas mueren, pero es todo lo contrario. Ser drogodependiente de medicamentos con receta es preocupante. Y muchas personas no saben que lo son, que se han hecho habituales al uso de esos productos y que ya realmente no les resuelven ningún problema médico, sino que ellos los están utilizando por la dependencia que tienen estos productos. Claro, van al médico y le dicen que esta pastilla ya no me hace nada. Súbame la dosis, doctor. Y el problema es que ya ellos han intentado muchas veces subirse a la dosis duplicando la pastilla. Definitivamente, que ya están tomando más. Entonces, hay que tener una alerta por parte de los médicos relacionados a esto y de las farmacias. Bueno, no tan solo eso, sino que el gobierno federal y las agencias como la DEA están siguiendo de cerca y hay unos programas específicamente con los opiáceos y los medicamentos estos que se usan para dormir, los ansiolíticos, etcétera, etcétera. Y están vigilantes y entonces cuando ellos ven que hay un médico que prescribe mucha cantidad de estos medicamentos sin que exista una causa justa, porque no es lo mismo que tú tengas un oncólogo que trata mucho pacientes de cáncer y tú sabes que estos pacientes tienen mucho dolor y obviamente pues van a usar mucho más opioides, pero por ejemplo un médico generalista
que generalmente pues no tiene que estar recetando estos medicamentos para nada, pues que los esté utilizando en dosis pero estrepitosas y en pacientes que no tienen indicación. Claro, y también hay que ver el plan médico también, que tiene que ser responsable también. Bueno, y también ellos vigilan, sí, ¿sabes? porque en el caso de algunos planes médicos, lo que están tratando de hacer es evaluar mensualmente el consumo de ciertos medicamentos y si confligen y si se alteró demasiado la fórmula, etcétera. Claro, todo eso estos son mecanismos entonces para detectar si hay algún patrón de drogodependencia. En cierto modo, sí. Eso te está vigilando y ahora con las computadoras es mucho más fácil hacerlo. Y entonces, ¿tú sabes lo que se ve también? El paciente que va donde el doctor A y le da una receta de algún tipo de narcótico. Y entonces a los 2 días va donde el doctor B y le pide una receta completa. Y así siguen, y eso está comprando diferentes medicamentos, que es lo mismo, opiáceos generalmente, o algo para el dolor, o algo para dormir, en todos estos médicos. Créeme que estos casos se han visto y ya se han llevado por fiscalía y se han observado tanto el paciente que lo hace como al médico, ¿verdad? Porque se supone que el médico también tenga cierto grado de responsabilidad cuando utilice estos medicamentos inescrupulosamente. Claro, yo creo que eso del récord electrónico debe haber en un momento dado una sincronización total. Eso es lo que se busca. Bueno, doctor, si hay preguntas sobre este tema, que yo creo que las va a ver, ¿cómo se puede comunicar con usted? Sí, pueden comunicarse en nuestras oficinas. Estamos en la Policlínica Monserrate, esto es en la Avenida Monserrate en Carolina, y nuestro teléfono allí es el 752-5000. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. ¿Cómo no?